El relevo en el mando de la tercera región militar que comprende Durango y Sinaloa no ocurrió en tiempos de calma. Ocurrió cuando Culiacán y otros puntos del estado volvieron a ser territorio de disputas visibles, cuando las facciones conocidas como la Malliza y la Chapiza tensan el equilibrio que durante años sostuvo una relativa estabilidad criminal. Para ello, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó movimientos de piezas claves en los mandos militares, mandando a Mazatlán al general de división recientemente ascendido en noviembre del 2025, Héctor Ávila Alcocer. No se trata de un mando militar improvisado. Con 46 años de servicio, formación en fuerzas especiales y entrenamiento en academias militares de Estados Unidos, su hoja de servicio habla de operaciones, planeación estratégica y cooperación bilateral. Fue comandante de la 9ª Zona Militar en Culiacán, es decir, conoce el terreno, conoce la estructura criminal que se disputa el territorio, conoce la dinámica política local. También fue agregado militar en Washington, lo que le otorgó interlocución internacional y aval diplomático. En términos castrenses, es un perfil técnico y operativo. Sin embargo, surgen preguntas con los cambios castrenses. ¿Cuál será el papel de la Guardia Nacional y Militar en Sinaloa, principalmente en Culiacán? ¿A pacificar o estar del lado de un bando? El gobierno federal apuesta por experiencia, no por experimentación. Se habla y se perjura que existe coordinación directa con la Secretaría de Seguridad Federal. El mando militar en Sinaloa se mantiene bajo control central, no estatal. No es un general que deba su posición al gobernador Rubén Rocha Moya. Su línea responde a la estructura federal. ¿Podrá inclinar la balanza? En la narrativa gubernamental, nunca hay una guerra. Se habla de hechos aislados, ajustes entre grupos, operativos focalizados, pero nunca de un conflicto que ya lleva 17 meses erosionando la vida social y económica del estado, en particular de ciudades como Culiacán, Navolato y Mazatlán. Pero en la realidad, la confrontación entre facciones del cártel de Sinaloa ha fracturado el equilibrio que durante años permitió una hegemonía criminal relativamente estable. Cuando una organización dominante se fragmenta, la violencia no solo aumenta, se desordena. Y frente a esa disputa interna, el ejército no combate a una estructura externa, observa una guerra dentro de un mismo entramado criminal. Ahí es donde radica el desafío. En septiembre de 2024, el entonces comandante Francisco Jesús Leana Ojeda declaró que la paz en Sinaloa no dependía del ejército, sino de que los grupos antagónicos dejaran de enfrentarse. La frase provocó indignación. Fue interpretada como resignación institucional. Días después, fue removido. Meses más tarde, fue nombrado comandante del ejército mexicano. La institución no lo desautorizó, lo promovió. Eso reveló una verdad incómoda. El ejército reconoce límites operativos frente a conflictos criminales internos, donde la capacidad de inteligencia y control territorial no siempre equivale a pacificación inmediata. En ese contexto, la llegada de Ávila Alcocer no es solamente un relevo administrativo, por lo que pareciera una corrección narrativa. El ejército en Sinaloa ha operado durante décadas decomisando armas, asegurando laboratorios, deteniendo objetivos prioritarios, pero también ha convivido con una realidad estructural donde el narcotráfico forma parte del tejido económico y social. La pregunta de fondo es si el nuevo mando impulsará una estrategia ofensiva contra todas las facciones o si priorizará la contención para evitar que la disputa escale a niveles de crisis nacional. La experiencia internacional de Ávila Alcocer sugiere formación en análisis estratégico. Eso implica lectura de escenarios, cálculo de riesgos y priorización de objetivos, pero no siempre significa eficacia, porque muchos mandos van a entrenarse en Estados Unidos y en México no logran abatir las estructuras criminales. En teoría, la Guardia Nacional debería asumir un rol central en seguridad pública. En la práctica, su estructura depende cada vez más del mando militar. En Culiacán y otras zonas críticas, la Guardia Nacional opera bajo coordinación castrense. Su despliegue suele acompañar operativos del ejército, no liderarlos. El dilema es claro.
Mientras la Guardia Nacional no consolide autonomía operativa real, la estrategia seguirá militarizada y su papel reducido a una corporación que sigue siendo una espectadora en el gran teatro simulado de la guerra. Y la militarización prolongada no necesariamente resuelve conflictos criminales fragmentados, puede estabilizarlos temporalmente. El gobernador Rubén Rocha Moya encabezó la ceremonia de bienvenida. La imagen proyecta coordinación institucional, pero la estructura de mando no depende del Ejecutivo Estatal. El Ejército responde a la Federación. Eso reduce margen político local, pero también limita responsabilidades directas. Cuando la violencia aumenta, la narrativa suele desplazarse hacia el ámbito federal. Cuando disminuye, se comparte el mérito. Y Sinaloa queda en medio de ese equilibrio discursivo.